vestiduras del sacerdote. Ahí nos quedamos. Hemos estado estudiando las 12 puertas de Jerusalén que han sido construidas y hoy tengo una guerra contra el tiempo porque tengo que terminar. Así que vamos a ir súper rápido. Estábamos la semana antepasada, nos quedamos viendo las vestiduras de los sacerdotes, nos quedamos hablando de la puerta de los caballos y cómo el Señor nos prepara para esa batalla de la fe que tenemos y que todo cristiano va a atravesar, y cómo el Señor, dice la Escritura, que cuando Él nos hizo reyes y sacerdotes, Él mismo diseñó las vestiduras para esos sacerdotes. No podían entrar como ellos querían, no les era permitido ir sucios, no les era permitido ir con sus ropas. Había una manera que el Señor, un vestuario que el Señor había preparado para ellos. No se mira mucho, no lo alcanzan de pronto a leer mucho, pero bueno, vamos a verlo. Y la semana antepasada pudimos ver lo que era la diadema de oro, cómo era esa diadema. Y en esa diadema estaba inscrito que decía santidad a Jehová. Y cómo eso distinguía, no, cómo el Señor nos había apartado a cada uno de nosotros para Él. Cómo cada uno de nosotros hemos sido apartados por Él. Y cuando entramos delante de Él, su santidad es la que está en nuestras vidas. Somos aceptos porque Él nos hizo santos. Porque Él nos apartó para Él, no es porque nosotros nos hemos santificado porque no podíamos hacerlo. Él nos santificó y nos pone una diadema que nunca se nos olvide que hemos sido santificados para Él. Cuando leíamos en Zacarías 3, no sé si lo recuerdan, acerca del sumo sacerdote que estaba sucio y que estaba delante del Señor. Cuando el Señor le muestra, es en Zacarías 3. Si me puedes poner la anterior Ruman rapidito, por favor. Dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. El enemigo siempre va a estar presentando acusaciones delante del Señor sobre nuestras vidas. No lo merece, no, y Clever decía, ¿no? Cuando alguien no lo merece, y es que no lo merecemos, esa es la verdad. Pero el enemigo, ahora que el Señor nos ha santificado, él sigue presentando acusaciones delante del trono del Señor contra nosotros. Y es lo que vemos en la Escritura, que estaba Satanás presentando acusaciones en contra de un sumo sacerdote. Pero cuando leemos el versículo 2, dice, entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego, y la ropa de él estaba sucia cuando estaba de pie ante el ángel. Dice, pero el Señor le quita sus pecados y ahora le da una ropa nueva y fina. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba esa diadema que decía santidad a Jehová. Ya no estaba sucio, ya las acusaciones de Satanás no son aceptadas, porque no nos vemos por nuestros actos de justicia, que la palabra dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo es la que nos ha santificado y por la cual las acusaciones del enemigo en contra del reino sacerdotal que el Señor se ha hecho no son aceptadas. Porque somos aceptos delante de Él. Él nos ha santificado, y por eso es que es tan importante que cuando nosotros tenemos esa batalla en nuestra mente, cuando el enemigo quiere venir y minar lo que el Señor te está hablando, lo que el Señor te dice que tú puedes, que Él ha puesto en ti, es importante que recordemos que no es por nuestra justicia, sino porque Él nos ha apartado, porque Él nos ha santificado y porque a Él le ha placido. No lo merecía, no, pero a Él le plació
santificarme y apartarme para Él, y por eso me puedo presentar delante de Él. Y toda acusación del enemigo es rechazada contra los hijos de Dios. Dice la palabra, no hay condenación. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, porque hemos sido limpiados por Él, apartados por Él. Si me puedes regresar, Runo, por favor, a la vestidura. Después hablamos también del pectoral del juicio con el que ellos entraban y cómo llevaban 12 tribus. Les decía yo que cuando el sumo sacerdote entraba, si bien entraba uno solo, él no se representaba solo a sí mismo. Él representaba a toda su nación, llevaba 12 piedras, ese pectoral, y llevaba cada nombre de las tribus y estaban en el pecho, en el lugar cercano, ¿no? Donde representaba, y aunque una persona entraba, era toda la congregación representada por esa persona que iba buscando misericordia. Misericordia de Dios. Todavía la gracia no estaba extendida. Era la misericordia de que un año más les fuera extendida la vida, de que no perecieran, sino que por otro año más ellos pudieran caminar delante de Dios. Entonces entraba el sumo sacerdote y llevaba presente a toda la congregación. Ahora no entra una sola persona, no entra el pastor delante de la presencia de Dios para llevarlos a todos ustedes, no, entramos todos juntos delante de la presencia de Dios, entramos todos juntos a su presencia para buscarle, sabiendo que somos aceptos delante de Él, sabiendo que la puerta, dice que el trono de la gracia ha sido abierto para que podamos entrar y encontrar, dice, el oportuno socorro. Y no está cerrado y no está condicionado para una sola persona, sino que cada uno de nosotros tenemos ese acceso, ya no solo para que una persona vaya y busque por mí, sino que yo puedo entrar y buscar. Y no tiene nada de malo que los demás oren por nosotros, no es lo que estoy diciendo, pero ahora podemos entrar cada uno de nosotros. Y cuando portaban ese pectoral, con esas piedras representaban a toda la nación. Nosotros, dice la Escritura, que somos un cuerpo. Y si bien cada uno de nosotros podemos entrar, cuando nos reunimos, entra todo el cuerpo de Cristo. Como esas piedras vivas, dice la Escritura, que edifican la casa, que edifican el cuerpo de Cristo. Vemos nosotros en el siguiente, dice un manto. Ay, ahí no se alcanzó. No en el siguiente. El siguiente, es un manto, es la parte azul. No sé si se alcanza a ver dónde está la flecha, pero es esta parte azul, obviamente todo el manto que era. Y sobre ese manto descansaban las granadas, que eran como unas borlas, como unas bolitas, ¿no? Que se le llaman granadas, y las campanillas del testimonio. ¿Ustedes se acuerdan que hemos leído que cuando el sumo sacerdote entraba con unas campanillas, ¿no? Que hacían ruido, porque por ahí no estaba lo suficientemente limpio, por ahí no era acepto y caía muerto? Entonces el Señor ordenó que en ese manto, que de ahí colgaran las granadas y las campanillas, para que fuera haciendo ruido en todo su caminar y fueran escuchando si seguía con vida, y si no, acuérdense que llevaba una cuerda en el pie para que lo sacaran, porque nadie podía entrar o era otra persona muerta. ¿Qué representa esto para nosotros, mis amados hermanos? Claro, ahora nosotros no traemos esta vestimenta en lo físico, pero en lo espiritual, dejar que nuestro testimonio vaya haciendo ese sonido cada vez por donde nosotros vamos caminando, y que la gente pueda saber que hay un hijo de Dios que permite que su testimonio vaya siendo el que haga un sonido y los demás puedan escucharlo, sabiendo que hay vida
vida de parte de Dios en esa persona, que hay algo diferente en esa persona que lleva a producir un sonido. ¿Somos campanillas que suenan y producen testimonio? ¿O somos como ese címbalo resonante pero que está hueco? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro testimonio? Es muy importante que podamos ver lo que cada uno de ellos representaba para nuestras vidas hoy. Después del manto estaba esa túnica de lino fino blanca, y eso a mí me parece pues muy contradictorio, porque yo recuerdo que desde que yo tuve mi primer hijo, ya nunca me quise vestir de blanco porque siempre terminaba súper sucia. El blanco se nota toda la mugre. Si nosotros recordamos, los sacerdotes tenían que llevar algo en su mano. ¿Y qué era lo que llevaban? Llevaban la sangre que tenían que rociar, ¿no?, al entrar. ¿Ustedes se imaginan la sangre, cómo se notaría en el blanco? Para mí es como bien contradictorio decir, ay Señor, de plano, o sea, era como que extremo, porque si escogía el negro no se notaba tanto, ¿verdad? Pero el Señor dijo que la túnica era de lino fino y lino blanco, y era, dice, para que no se viera ninguna mancha de sangre. Imagínense el cuidado que el sumo sacerdote tenía que tener de asegurarse que iba completamente blanco después de que hacía todas las cosas que se hacían, los sacrificios, ponían la sangre y él tenía que ir a rociar la sangre. ¿Cuánto cuidado tenía que tener para que esa túnica de lino fino permaneciera blanca y no se mirara ninguna mancha? Yo decía, ¿cómo en un blanco no se va a ver ninguna mancha? Pero dice la Escritura que ahora nosotros hemos sido limpiados por Él. Y dice la Escritura que si nuestros pecados eran como la grana, ahora quedaban como nieve, limpios. El Señor, en lo que leíamos anteriormente, en esto del sumo sacerdote, dice que sus vestiduras estaban sucias. Pero el Señor dice que nos ha cambiado nuestras vestiduras y nos ha puesto una vestidura blanca para que nos presentemos delante de Él sin mancha. Y Él, ahora nosotros vamos a veces, no llevamos esa sangre nosotros ya, gracias al Señor, porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Pero ellos tenían que cuidarse tanto para no mancharse. Nosotros también tenemos que cuidarnos en nuestras vidas, en lo espiritual, día a día. Porque ahora cada uno se viste, ¿no?, con sus ropas normales, pero cuando nos presentamos delante de Dios y Él nos ve a través de Jesús, nos mira, dice, como una novia sin mancha, ni arruga. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a planchar algo que se quieren poner y dicen, no, es que tiene que estar perfecto, y se sientan y ¡pum!, la arruga, ¿no? Yo como, ay, no tanto que lo planché. Pero para el Señor Él no nos quiere ni con ninguna mancha ni con ninguna arruga, porque es Él el que nos ha puesto vestiduras blancas, vestiduras perfectas, para que podamos presentarnos delante de Él, porque dice la Escritura, sean santos como yo soy santo. Y Él nos mira a través de Jesucristo, y por eso se me hace gracioso, porque es a través de la sangre de Jesucristo es que Él nos mira con esas vestiduras blancas y resplandecientes. Esa sangre que fue derramada de manera tan maravillosa por amor de nosotros, es que ahora podemos ser vistos con vestiduras blancas y resplandecientes delante de Él. Después, cuando nosotros vemos en Éxodo que el Señor le instruye a Moisés todas las vestiduras que el sacerdote tenía que llevar, estaba la ropa interna, ¿no? Y el Señor le ordena, cuando ustedes ven o leen, que tenía que hacerle un tipo de calzoncillos,
¿no? Para ellos, porque no se podían presentar solo con el vestido, sino que eran unos calzoncillos, bueno, yo le digo que eran hasta como la rodilla, más o menos, ni siquiera eran cortitos, eran hasta la rodilla, porque el Señor cuidaba y quería cubrir cualquier obra de la parte física del ser humano. El Señor, y es que es maravilloso, a través de su sacrificio, Él nos limpió y dice que nosotros tenemos que desecharnos de toda obra de injusticia, de toda obra muerta en nuestras vidas, que no nos presentemos desnudos delante de Él en el sentido de ser, ¿cómo se llama? Insolentes, que a veces queremos, lo que les decía la vez pasada, a veces queremos pretender, no, sí, todo está bien. No, cuando venga delante de mí, a ver, ¿qué tienes? ¿No? Confiésamelo, dímelo, no te presentes con las obras de injusticia delante de mí como si nada pasara. No te presentes así de una manera que no es la que al Señor le agrada, sino preséntame, dime lo más, siempre uno se anda cubriendo las partes más privadas, ¿no? Pero delante del Señor no tenemos que cubrir esas áreas, tenemos que hablarlas, tenemos que decírselas, para que Él nos pueda ayudar y nos pueda guiar a poder dejarlas a un lado, a poder dejarlas detrás. Tenía el sacerdote también una mitra de lino fino, que era como este tipo de gorrito. Era el gorro y encima del gorro obviamente era la diadema que les decía. Y este gorro, dice, era una señal de sumisión, entrega y santidad. Una cosa es que el Señor me haya santificado, pero otra cosa es que yo decida someterme a Él, que yo decida permanecer con una entrega total a Él para que Él pueda hacer su obra a través de mi vida. Y el sacerdote llevaba ese tipo gorrito que declaraba que Él estaba completamente sometido y entregado al Señor. Y ay de Él si no, porque no salía vivo. Él no salía vivo. Nosotros a veces como que queremos, como que sí, como que no. Como que hoy sí me someto a ti, Señor. Hoy como que me voy a un ladito, ¿no? Y a veces vacilamos. El sacerdote en el Antiguo Testamento no tenía esa oportunidad. Tenía que estar sumiso y tenía días de preparación antes de entrar al lugar santísimo, porque era un acto tan solemne y tan delicado donde su vida corría peligro. ¿Cómo actuamos nosotros cuando sabemos que nuestra vida corre peligro? Uno busca guardarse y hacer lo que tenga que hacer para permanecer vivo, ¿no es cierto? Yo recuerdo que un día cuando Joshua estaba muy pequeñito, fuimos al parque y iba yo con él sola caminando y de repente, yo le tengo mucho miedo a los perros grandes, iba caminando muy tranquila cuando de repente de la nada sale un perro pero gigantesco, más grande que yo. Y lo miro y digo, ay Dios mío, ¿qué hago? Y me tiro, ¿no? Porque se quiso parar y cuando yo miré ese perro parado dije, Dios mío, era una cosa monstruosa. Y yo me agaché para tratar de guardar la vida de Joshua. Y cuando miré que el perro se fue, yo salí corriendo para el otro lado y después, claro, iba muerta de la risa, pero digo, uy, el cuerpo reacciona de manera innata, o sea, de proteger, de guardar, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida está en peligro, ese sumo sacerdote no había de otro, él tenía que someterse, él tenía que asegurarse que hacía todo como estaba, porque su vida estaba en juego. Nuestra eternidad es la que está en juego, ¿no es cierto? Cuando nosotros no nos sometemos al Señor. Esta vida es muy corta.
pero la eternidad no tiene fin. A veces cuesta someternos al Señor, pero vale la pena. A veces cuesta entregarnos por completo a Él, y lo vemos en toda la Escritura. A ninguno le fue fácil someterse y entregarse por completo. Siempre había objeciones, pero valía la pena. En todos ellos valió la pena la sujeción, el sometimiento de ellos hacia Dios. Otra de las partes que llevaba este traje eran unas piedras que iban aquí en las sombreras y que representaban una fortaleza. Esas piedras estaban ahí para que detuvieran la parte de adelante y la parte de atrás, y representaban fortaleza. Este traje debe haber sido tan pesado porque llevaba tantas piedras que es impresionante y admirable ver todo lo que el Señor creó con un propósito de acercarse al hombre y guardarlo para extender su misericordia. Es maravilloso cómo el Señor ha hecho a través de los tiempos, desde el inicio del mundo, del inicio de la creación de todas las cosas, todo lo que Él ha podido por acercarse a nosotros. No hemos sido nosotros los que hemos hecho las cosas para acercarnos a Él. Él ha hecho todo lo que Él ha podido para estar cerca de nosotros. Qué Dios tan maravilloso que nosotros tenemos, que no ha escatimado en nada por estar cerca de lo que Él ha creado para estar con Él. Vemos también que estaba un cinturón ahí. El sumo sacerdote tenía que llevar un cinturón, y ese cinturón reflejaba o era un símbolo de servicio y de ministrar a otros. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús está con sus discípulos y traía su ropa y se pone una toalla como un cinturón en su cintura. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que hace después? Va y se la quita y lava los pies a sus discípulos, y con ella Él seca sus pies. Él estaba dispuesto a servir a otros. Él estaba dispuesto a servir a otros y a ministrar a otros. Él no podía traer el vestido de sumo sacerdote porque no le era permitido, pero sin embargo Él hacía las cosas que tenían la representación de lo que Él era, de una manera diferente, pero las dejaba ver a través de su vida, a través de su servicio, a través de lo que Él hacía y de lo que Él era. También tenía ahí el efod, que es así toda la parte que está dorada, ¿no?, por encima del manto. Y el efod representaba la gloria de Dios, o la gloria celestial, en contra de toda la idolatría. Sabemos que eran personas completamente idólatras los que estaban a los alrededores en todo tiempo, y Dios condenaba, pero estrictamente, la idolatría. Era uno de los mandamientos: no tener otros dioses ajenos. En la vestimenta que ellos llevaban, ellos tenían que llevar aquello que indicara la gloria de su Dios y que no permitiera que otros dioses fueran exaltados, sino que toda la gloria fuera para Él. Amén. Porque dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. Y y después tenemos lo que son las campanas y las granadas que están ahí abajo, que nos hablan o son símbolos de una vida fructífera y de testimonio activo, lo que les decía, un testimonio vivo. Y todo el sacerdote que no llevara esas campanas que hacían el sonido, pues morían, ¿no? Tenía que llevarlas. Y ellas nos hablan de ese símbolo de vida fructífera. Dijo el Señor: apartados de mí, nada bueno pueden hacer. Yo soy la vid
y ustedes los pámpanos. ¿Y qué es lo que yo quiero? Dijo, que den mucho fruto. Nosotros en nuestra vida necesitamos vivir una vida fructífera, y no hablo solamente en las cosas que tenemos, no, que nuestra vida pueda reflejar ese fruto, porque es uno, ese fruto del Espíritu, con todos los componentes que Él tiene: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra esas cosas no hay ley. Y el Señor anhela que nuestras vidas puedan ser esos símbolos de vida fructífera en nosotros, que dan testimonio a los demás que la vida en Cristo, que la vida en el Espíritu es completamente diferente de aquellos que no lo tienen a Él. Cuando nosotros vemos Gálatas 5, vemos nosotros la diferencia de una vida en el Espíritu y una vida en la carne, ¿cierto? Y el Señor no anhela que el fruto que nosotros tengamos en nuestra vida es el fruto de la carne, sino el fruto del Espíritu, que da testimonio vivo que somos hijos de Él y que su Espíritu habita en nosotros. Y por último, tenemos los pies descalzos. ¿Recuerda cuando Moisés se acerca al Señor y el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo? Es muy chistoso porque de toda la vestimenta lo único que va descubierto son los pies. Pero hay una escritura que a mí me llama mucho la atención, porque dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Y el Señor deja los pies descubiertos para que anuncien la paz, para que lleven buenas noticias, porque nos despojamos de todo aquello que puede ser humanista, que puede ser de todo menos del Señor. Podemos llevar noticias malas, noticias de lo que está pasando, todo tipo, pero el Señor anhela que nosotros seamos esos pies hermosos que llevan noticias de salvación, que anuncian la paz, y que cuando nosotros vamos a donde sea que nosotros vayamos, no sea nuestro calzado lo que la gente admire, sino que sean las buenas nuevas, la noticia que tú estás hablando, lo que tú estarás anunciando, lo que sea visto. Al Señor le interesa que nosotros podamos ser aquellos que comparten buenas noticias. Amén. Y es así como el Señor, mis amados hermanos, prepara en el Antiguo Testamento a los sumos sacerdotes con esta vestimenta, y a nosotros ahora, que dice que somos un reino sacerdotal, para que podamos hacerle frente a esa batalla de la mente. Si me puedes poner la siguiente, Rubén, por favor. Efesios 6:10 dice: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.
Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Si me regresas la imagen, Ruiman, en Efesios 6:10 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios. Y siempre nos hemos visto como soldados. Pero cuando menciona todas las cosas que dice que se pongan, casualmente son las cosas que también los sumos sacerdotes llevaban. Y dice la Escritura: porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y dice la Escritura que Él nos ha sentado en lugares celestiales. La batalla que nosotros tenemos no es aquí, ¿no? Con espada ni jabalina, sino con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que el Señor ha diseñado para nuestras vidas, no es que yo me diseñé mi traje, no es que yo me quise vestir así, es que Él me vistió, y por lo tanto lo que Él me puso me prepara a mí para que yo pueda vencer la batalla de la fe. Las batallas que vienen a mi mente, las batallas que vienen a mi corazón, las estrategias que el enemigo trae planeando en contra de mi vida para destruirme, para detenerme y para neutralizarme. El enemigo quería cada año, cuando el sumo sacerdote iba a entrar, que no lograra salir vivo, porque entonces era su oportunidad. Y yo no me imagino la batalla que había cada vez que el sumo sacerdote iba a entrar, ¿no? Porque ahí se decidía si era acepto o no. Pero sin embargo, el Señor se aseguró de que las vestiduras que Él propició y que Él ordenó fueran hechas para los sumos sacerdotes, pudieran cubrirlos y guardar sus vidas para poder entrar y salir, y la misericordia de Dios fuera extendida. No para que quedaran ahí muertos y desmayados o sin poder obtener la misericordia. No tenemos un Dios malo. No tenemos un Dios que nos da lo que nos merecemos. Tenemos un Dios que nos da lo que necesitamos. Ellos necesitaban unas ropas limpias que representaran a nuestro Señor y la maravilla de lo que Él es. Y le hizo a su pueblo un vestiduras para que pudieran hacerlo. Él no nos ha dejado solos y tenemos cada uno de nosotros una batalla en nuestra mente, pero lo que Él diseñó para nosotros nos ayuda para poder lograrlo, para poder salir en victoria. Lo que Él diseñó para nosotros es lo que necesitamos para poder llegar al final. Dice Apocalipsis: el que venciere hasta el final. Y las vestiduras que Él diseñó para nosotros nos llevan a poder vencer hasta el final si confiamos en Él y en el sacrificio que Él hizo, y que lo que Él ha planeado es mejor que lo que nosotros podemos planear. Amén. Y es así como esta puerta tiene relación en nuestras vidas, la puerta del caballo. Tengo que ir corriendo. Después está la puerta del oriente. Si me puedes poner la siguiente, Roma. La puerta del oriente o del este. Esta puerta estaba literalmente situada en la parte oriental de la ciudad, y esa puerta era la que daba directamente al templo. Y los sacerdotes era la puerta que ellos utilizaban para poder entrar, así como todas las personas que venían al templo a realizar sus ofrendas, sus sacrificios y todas esas cosas que tenían que hacer ellos en ese tiempo. Si nosotros no sabemos, en la antigüedad, yo recuerdo aún mi abuelito, todavía él miraba de esa manera. En la antigüedad, en la escritura, los hebreos dice que tenían la costumbre de que ellos tenían que ver. Oriente significa donde nace, ¿no? Naciente. Y dice
que la cultura hebrea tenía que ver de dónde nacía el sol, y eso era lo que le daba a ellos dirección. En el oriente, yo soy malísima con el norte, sur, este y oeste, soy muy mala, de verdad que no logro ubicarme cuando me preguntan. Pero dice que los hebreos se ubicaban a través de dónde salía el sol para guiarse dónde era el oriente, el norte, el sur, y era lo que les daba a ellos esa dirección. Era como el Señor también les había dicho, ¿no? Que miraran el firmamento y que anunciaba que el firmamento los guiaba con todas las cosas que el Señor había puesto en ella. La única manera en que la gente podía moverse en ese tiempo era a través de la guía que tenían del sol, de donde resplandecía el sol. ¿Y quién es nuestro sol de justicia? Cristo. Esta puerta, la puerta del oriente en la ciudad, era la primera puerta que se abría en la mañana. Era la primera puerta. Y toda la noche los centinelas estaban ahí rodeando, vigilando, porque ellos tenían que ver en cuanto saliera la primera rayita de luz del sol, ellos tenían que ir a abrir la puerta porque venían a adorar al templo. Entonces era la primera puerta que se abría y ellos tenían que estar sumamente alertas, aunque tenían que vigilar alrededor de los muros y de la muralla, tenían que estar atentos porque apenas deslumbrara el primer rayo de luz, ellos tenían que ir a abrir la puerta para que estuviera disponible para todo lo que se venía a hacer. Y esta puerta nos habla a nosotros, esta es una puerta completamente profética, mis amados hermanos. Si me puedes poner la siguiente reunión, por favor. Nos habla a nosotros de estar alertas. ¿Alertas a qué? De ser conocidos en los tiempos. Nos habla de estar preparados. Miren lo que dice Mateo 2, 1 al 2. Dice, los sabios. Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella, ¿en dónde? En el oriente. En el oriente, y hemos venido a adorarlo. Ellos vieron la estrella en el oriente y se movieron con aquella entendimiento para ir a adorar al rey, porque sabían que había nacido ese rey maravilloso. Esta puerta nos habla a nosotros de estar alertas, de estar apercibidos, porque nos habla, sabemos que Jesucristo vino como siervo, pero nos habla de su segunda venida, de la segunda venida de Cristo. Si me puedes poner la siguiente, Ruiman, por favor. Miren, ahí está. Nos habla de la venida del Señor, y todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, necesita ser basado en la espera y la expectativa de esta venida gloriosa. ¿Nosotros anhelamos la venida de Cristo? No me contesten, porque muchas veces estamos muy cómodos con nuestra vida aquí en esta tierra. Muchas veces no queremos ni imaginarnos de partir o sí, ¿no? A veces estamos muy acomodados, pero cuando nosotros leemos la Escritura vemos una constante, que el pueblo, cuando los escritores escriben, el pueblo anhelaba la venida del Señor, aguardaba la venida del Señor. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo les escribía, no se dejen engañar, todavía no ha venido. No ha venido el Señor, estamos esperando. Pero ellos era algo que aguardaban con vehemencia. De pronto nosotros estamos tan cómodos y vivimos vidas muy buenas, gracias al Señor, que realmente no estamos de pronto interesados en que el Señor venga. Pero qué diferente es
cuando hay un pueblo que vive en tribulación, que vive en angustia, que vive en persecución, porque en los lugares donde no es permitido adorar al Señor, mis amados hermanos, claman porque Cristo venga. Claman porque se manifieste la segunda venida del Mesías. Dice la Escritura, la novia y el Espíritu dicen, ven. ¿Decimos nosotros ven? ¿Anhelamos la venida de Cristo? ¿O tenemos muchísimas cosas por hacer aún en esta vida que el Señor nos regala? No me malentiendan, no es que es pecado, ¿ok? No estoy diciendo eso. Podemos hacer muchas cosas, pero tiene que haber un anhelo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos apunta a ese día glorioso en que Él regresará y nosotros viviremos eternamente con Él. ¿Es algo que anhelamos o hemos dejado a un lado o no estamos interesados anymore? Porque lo tengo todo, porque estoy disfrutando, porque todavía no, que me espere, me quiero casar, todavía no quiero tener hijos, todavía no quiero hacer una maestría, todavía no, Señor, no vengas, porque muchas cosas, ¿no? Podemos poner. ¿Es algo que anhelamos? Deberíamos anhelar su venida y no estar enfocados muchas veces solamente en lo que este mundo nos ofrece, sus afanes, sus placeres, porque lo más maravilloso es poder verle un día cara a cara. Pablo decía que él prefería morir, pero si era de mayor bendición que se quedara, para los que estaban aquí, él se quedaba, pero él anhelaba. Yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? No me contesten, por favor. Cada uno. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Anhelante de la venida del Señor? ¿O nos faltan muchas cosas por hacer? Dice si me ponen la siguiente Roma, primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Pero si hay alguien aquí, digamos, ¿no?, que está esforzándose por alcanzar una carrera, le vamos a animar con decir: el Señor ya viene. ¡Ay, no! ¡Que no venga! ¡Quiero terminar! ¿Nos da ánimo saber que el Señor viene? ¿O nos da como, ay, espera un poquito más? El Señor sabe los tiempos, Él sabe cuándo Él va a venir, pero en nuestro corazón, habla de la actitud de nuestro corazón. Quizás hemos perdido el desear que Él venga otra vez. Quizás hemos perdido el anhelar encontrarnos con Él en los aires. Pero nosotros tenemos que estar alertas y entender que todo lo que hacemos va a ese momento glorioso que tendremos con Él un día. Donde cuando Él venga, y sabemos, los que son de casa, lo hemos estudiado en las fiestas solemnes, sabemos que un día, no sabemos cuándo, no sabemos la fecha, eso sería una brutalidad decirlo, pero sabemos que en los tiempos establecidos por Dios, en un día de Yom Teruah, dice aquí que sonará la trompeta, en lo que leíamos dice: descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompetas. En Yom Teruah suena la trompeta, y es en un día de un Yom Teruah que el Señor descenderá del cielo, vendrá por sus hijos. Iremos a disfrutar con Él las bodas del Cordero. Iremos a disfrutar con Él del juicio que le espera a los hijos de Dios.
Y para allá vamos en la siguiente. Pero si me puedes poner la siguiente rima, por favor. Vivamos aguardando su venida como las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes, sabemos, ¿verdad? De las vírgenes sabias y las vírgenes imprudentes. Unas no estaban preparadas, no tenían el aceite que necesitaban. Y pensaron, bueno, va a venir pronto. Y las otras dijeron, no, para ahí se tarda, llevémonos extra. Iban preparadas. Y dice que el novio no llegaba. Y las que no llevaban su extra, su porción extra, le decían, regálenos un poquito porque... ¿Y qué dijeron las sabias? No, vayan y busquen porque por ahí nos quedamos todas. Y podríamos decir, qué envidiosas las vírgenes prudentes, ¿verdad? Qué malas que no quisieron compartir. Pero entonces ninguna hubiera entrado. ¿No? Si todas se hubieran entregado el aceite que ellas llevaban, todas se hubieran quedado fuera, porque ninguna hubiera estado lista y con aceite para seguir cuando el novio venía. ¿Somos nosotros esas vírgenes prudentes o esas vírgenes insensatas que nos hemos olvidado que un día nuestro Señor vendrá? Ahí se los dejo, nos dejamos cada uno de tarea para que escudriñemos nuestro corazón. Vamos a la siguiente puerta, rapidísimo, que es la puerta de la inspección o del juicio. En esta puerta era una puerta de inspección o de registro, literalmente, en la historia. Cuando un extranjero venía a la ciudad, tenía que pasar por esa puerta porque ellos necesitaban un tipo de visa para ser inscritos cuando entraban. Así que ellos tenían que pasar por una revisión para poder entrar y era por esa puerta de la inspección o del juicio. Pero esta puerta también era utilizada porque cuando los soldados venían de regreso de alguna guerra, de alguna batalla, los soldados pasaban por esta puerta, entraban por esta puerta, y dicen los historiadores que el rey David esperaba en esa puerta cuando ellos venían. Y el rey David aguardaba, y cuando ellos venían cansados o venían heridos de la batalla, su rey estaba esperándolos y les decía bienvenidos y les agradecía por su lealtad y su esfuerzo que habían ellos demostrado durante la batalla a la cual se habían ido. Ustedes se imaginan qué bonito, qué especial para un soldado que ha ido a la guerra, regresar y que su rey, porque los que se van es porque están dispuestos a servir a su rey, a servir a su nación, y regresar y que estuviera su rey esperando para decirle gracias. Eso nosotros no, yo nunca me ha tocado ver o escuchar que se haga acá. No lo sé, ¿no? Nunca me ha tocado escuchar. Pero yo pensaba y decía, qué bonito, qué hermoso que su rey se tomaba el tiempo de agradecer por su lealtad, por su servicio, por el esfuerzo que ellos habían mostrado. Si me ponen la siguiente rima, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 5:10. Así como estos soldados, mis amados hermanos, llegaban, regresaban de la batalla y entraban por esa puerta, nosotros, miren lo que dice la Escritura. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estábamos en este cuerpo terrenal. Les decía que les hablaba, ¿no?, de la puerta anterior, y es que estas dos van muy juntas porque en la puerta anterior el pueblo de Dios es levantado. Dice que los muertos en Cristo primero y después los que están vivos nos reunimos en el aire con el Señor. Y llegamos, ¿y qué vamos a llegar a hacer allá? Vamos a un juicio, pero no un juicio como nosotros lo entendemos, porque ese juicio es solamente para los hijos de Dios.
es el tribunal de Cristo. Si me pones la siguiente, Romanos 14 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que soy el Hijo de Dios. Confesará a Dios. Cuando el Señor aparezca, mis amados hermanos, y nosotros vayamos al tribunal de Cristo, no es un juicio como nosotros entendemos, porque en ese juicio no hay condenación. En el tribunal de Cristo es solo para los que han aceptado el señorío de Jesucristo, es solo para lo que nosotros conocemos como cristianos, para los hijos de Dios. Y ahí la Escritura nos dice que en ese momento seremos recompensados por todo aquello que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y dice la Escritura que si nosotros hemos construido de una manera equivocada, vamos a sufrir pérdida. Pero miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios 3, 10 al 15. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice Pablo. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá, ¿qué dice? Una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. O sea que cuando nosotros, los hijos de Dios, nos presentemos delante del tribunal de Cristo, dice que no es para ir al infierno, como muchas veces pensamos, ¿no? No es para condenación, es para recompensa. Pero si nosotros no construimos bien, vamos a tener pérdida. Dice la Escritura que nosotros tenemos que esforzarnos en construir en los cielos y no aquí. Dice, donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros, dice, en los cielos. ¿Qué vamos a tener en los cielos cuando vayamos delante del Señor? Cuando vayamos a este tribunal, a este tiempo donde seremos recompensados, donde recibiremos conforme a todo lo que hayamos hecho. ¿Qué vamos a tener? ¿Tesoros o nos vamos a quedar con las manos vacías? Eso ya nos depende a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos delante de Él, si me puedes poner la siguiente, Ruima. Todas nuestras obras serán examinadas, nuestras intenciones, así como todo aquello, mis amados hermanos, que no hemos hecho. Por eso, amerita que de vez en cuando seamos conscientes y podamos hacer una inspección en nuestras vidas. Que nos detengamos y evaluemos cómo estamos construyendo, qué estamos haciendo, pues nos preparamos para vivir toda la eternidad con Él. Juzguemos nosotros mismos las intenciones de nuestro corazón para intentar sean las correctas conforme al llamado que se nos ha hecho por nuestro Rey. Clever leyó un pasaje en la Escritura que David decía: examíname, oh Dios, y juzga mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y cuando Él viene y nosotros le pedimos que nos examine, no es para que Él sepa, Él sabe. Es para que nosotros sepamos y nos demos cuenta al escucharle a Él
qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros creemos que la intención de nuestro corazón es la mejor y resulta que cuando vamos a Él es la peor. No era la intención correcta. No era lo que el Señor me estaba pidiendo. Y por eso cuando yo le digo al Señor, Señor, examíname, no es porque el Señor no conozca. No, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, no lo podemos ocultar. Es para que Él me pueda mostrar a mí conforme sus ojos lo que hay en mi corazón. Pero para eso yo tengo que disponerme delante de Él, para que Él me pueda mostrar la verdadera intención del corazón. Dice la Escritura que el corazón es engañoso. Y nosotros podemos estar engañados creyendo que estamos haciendo lo mejor, de la mejor manera, por la mejor intención, y es incorrecta delante de Dios. Así que permitamos tomarnos el tiempo de juzgarnos a nosotros mismos las intenciones de nuestro corazón a los pies de Él. Porque Él no nos va a mentir. Si Él te dice la intención es incorrecta, es porque es incorrecta. Disfrázalo como quieras. Pero si Él te dice que la intención por la que tú lo estás haciendo es incorrecta, cambia. Busca deshacerte de esa intención, ir a la intención correcta para que podamos tener un tesoro en los cielos y no suframos pérdida cuando estemos en el tribunal de Cristo, sino que podamos tener todo lo que Él ha planeado que nosotros podamos tener. Amén. El Señor no planea que nadie se quede con manos vacías, porque no es un Dios así. No es así. Él anhela que cada uno de nosotros podamos tener tesoros, pero muchas veces nosotros no queremos. No queremos hacer su voluntad o no queremos hacerlo por la mejor intención y nos dejamos llevar por aquellas cosas que aún hay en nuestros corazones y que necesitan ser quitados. Y vamos corriendo a la siguiente puerta, Rubén, por favor. Vamos a ir a la puerta de Efraín y la puerta de la guardia. Son las últimas dos puertas y en estas voy a ir sumamente rápido, no me voy a detener muchísimo, porque estas dos puertas, las otras 10 que hemos visto están en Nehemías 3. Estas dos puertas están en Nehemías 8 y Nehemías 12. No aparecen como puertas que hayan sido reedificadas o construidas de nuevo, sino que ahí estaban. Pero todas ellas juntas son 12 puertas. Y es muy importante, ahorita les voy a decir por qué. La puerta de Efraín, muy bien. La puerta de Efraín. Efraín significa fructífero. Y esta puerta se llamaba así porque daba al mercado. Y dentro de la ciudad se podía sentir ese olor de las frutas frescas, de las hierbas, del vino fresco y el delicioso pan recién horneado. Qué delicioso es cuando vamos al ídolo y están horneando el pan y pasa uno y dice, ay, quiero un croissante, dice José Luis, que le encantan los croissantes. ¿No? Y yo quiero un cinnamon bun, a mí me encantan mucho los de... Entonces pasamos por ahí y ese olor es delicioso. Pues esta puerta se llamaba puerta de Efraín y era por eso, porque todos los olores de aquel fruto se percibían por esta puerta, daban justamente al mercado. Y esta puerta cuando se menciona es muy interesante, porque cuando se menciona en Nehemías 8 habla de algo que produce en ellos cuando ellos están leyendo la palabra del Señor. El Señor anhela que nosotros seamos fructíferos. Y quiero decir, a todos nos encanta que nos hablen de la doble porción, de fructificación, de prosperidad, y el Señor lo anhela. Pero hay un fruto que el Señor busca en nosotros más que los frutos que son económicos o que son materiales. Vamos a ver Nehemías 8 del 13 al 18. Dice, el Festival de las Enramadas. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes.
Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén, y que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con estas ramas debían construir enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo, mire que se habían reunido para escudriñar la palabra, dice más detalladamente, ahí dice la ley, porque era lo que ellos tenían, ¿no? Se habían reunido para escudriñar a mayor detalle la ley. Y cuando ellos descubrieron, dice, porque acuérdense que regresaban del exilio, ellos habían estado alejados de la ciudad por mucho tiempo, entonces regresaban, y dice que cuando descubrieron que Moisés había dicho que ellos tenían que celebrar de cierta manera esta festividad ordenada por Dios, dice, así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Desde Josué ellos no habían celebrado porque estaban cautivos. Muy probablemente ya ni se acordaban. Se habían olvidado plenamente de que era una ordenanza de Dios. Pero cuando estaban escudriñando las escrituras, descubrieron que era una ordenanza de Dios. Y dice la escritura que al ellos entender, salieron y fueron y arrancaron lo que necesitaban y se hicieron las enramadas. Y dice que el hacerlo produjo tanta alegría y disfrutaron escudriñando la escritura. Ahora, ¿qué fue lo que esto produjo? Si me pones la siguiente runa, por favor. Si bien es cierto que todos debemos ser fructíferos, aquí nosotros vemos que el escuchar la palabra produjo en ellos un fruto que parece muy fácil, pero que es muy desafiante o muy difícil, que nos cuesta en ocasiones darlo. ¿Qué fue el fruto que produjo en ellos? ¿En qué ellos fueron fructíferos? En la obediencia. Ellos ya no se acordaban, no lo habían hecho por mucho tiempo, ya no era una costumbre, ya no era un ritual para ellos, ya no lo hacían. Pero cuando ellos descubrieron en la palabra, se produjo en ellos obediencia a la palabra y corrieron, dice, salieron, buscaron e hicieron las enramadas para habitar en ellas. Ellos celebraban toda la provisión, recordemos, Tabernáculos nos habla en lo histórico de toda la provisión que Dios les dio en el desierto cuando salieron cautivos. Y dice que esto trajo tanta alegría sobre ellos, porque eso es lo que la palabra produce en nosotros cuando la obedecemos. Cuando nosotros obedecemos la escritura, ella produce alegría y gozo en nuestros corazones. Ellos dijeron, ya no era costumbre, ya no lo hacían, pero ellos dijeron, si Dios lo dijo, yo lo hago. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Y qué fácil suena, y qué fácil es decirlo, qué difícil es vivirlo. Si Dios lo dijo, yo lo hago. La palabra, bueno, ahí está. Ellos no actuaron por costumbre, sino por obediencia. Y esa obediencia trajo una grande bendición sobre ellos. Y vamos a ir a la última, la puerta de la guardia o de la cárcel. Dice que esta era llamada así porque ahí se reunía la guardia, la que estaba en turno, y ahí ellos se reunían para recibir instrucciones de qué era lo que ellos tenían que hacer. Y esta puerta, al terminar con ella, porque es importante, es la puerta número 12. El número 12 en la escritura nosotros nos habla de gobierno. Gobierno. Habla al cuidar y vigilar cada una de las puertas, mis amados hermanos, que hemos explorado en todos estos domingos que hemos estado estudiando acerca de ellos. Nosotros podemos asegurarnos
que el gobierno de Dios en nuestras vidas es restaurado. Muchas veces alguna de esas puertas, como decíamos, está destruida, está cayéndose y no hemos puesto atención. Pero esta puerta que nos habla de gobierno nos lleva a tener una responsabilidad, que es el asegurarnos de que nosotros podamos custodiar, podamos velar, podamos amparar, proteger, defender nuestro ser, para que ninguna de estas puertas o muros sean destruidas a causa de mi descuido o por el enemigo. Tengo que asegurarme que yo cumplo con la responsabilidad que Dios me ha dado como buen administrador y gobernador de mi vida, para que mi ciudad, para que mi vida o mi familia o mi iglesia, lo que le queramos poner, pueda estar a salvo. Pueda estar a salvo, pueda estar cuidado, porque ellos querían construir las puertas, los muros, porque estaban desprotegidos, estaban a la intemperie, todo podía entrar. Cuando yo tengo esa responsabilidad de cuidar, de velar, para que todo esté en buen estado, todo lo que me rodea, todas las puertas que hemos explorado estén en buen estado, tengo la seguridad que con el Señor estamos seguros. Cuando yo tengo ese dominio propio del que nos hablaba la semana pasada, de que soy diligente al actuar, yo sé que mi ciudad está protegida. Si me ponen la siguiente rima rapidísimo, una persona, dice Proverbios 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Muchos de nosotros tenemos tan poco autocontrol que se puede decir que no tenemos control sobre nuestro propio espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, escuchen esto: el mundo, la carne o el diablo gobiernan sobre nosotros, y no el espíritu de dominio propio que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros estamos desprotegidos, cuando nosotros permitimos que todo lo demás pueda gobernar, o le echamos la culpa a todo lo demás, que por eso estamos en la condición en que estamos, no estamos a salvo. Nosotros no estamos cumpliendo con nuestra tarea como buenos administradores y gobernantes de Dios, para que mi ciudad, mi ser, esté en óptimas condiciones como al Señor le agrada. Dice la Escritura que cuando el Señor iba a construir el Edén, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor no construyó ahí. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con esto? Al orden en nuestras vidas, orden en todo lo que hacemos, orden en todo lo que vivimos. Dice la Escritura que el Señor vino y empezó a traer orden y empezó a construir un lugar hermoso. ¿Cómo ves tú tu vida? ¿Un lugar hermoso? ¿Un lugar donde Dios, crees que es lo que Dios está haciendo en ti? ¿O hay áreas en ti que están destruidas, que están completamente rotas y que hay que empezar a enmendar? Le tenemos a Él, pero depende también de nosotros, que no seamos perezosos sino diligentes para poder hacer lo que Dios anhela que podamos hacer y cuidar de aquello que Dios nos ha dado, de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, de aquello que Dios nos ha permitido que podamos tener, no para que esté destruido. El Señor no quería la ciudad de Jerusalén destruida. Y Nehemías se levantó y fue y empezó a mover a otros para que se levantaran a construir. El Señor no quiere que nuestras vidas estén destruidas, mis amados hermanos. Pero depende de nosotros que podamos levantarnos a edificar, a traer orden en las áreas que necesitan ser formadas por Dios. En el mundo entero ha empezado un año nuevo civil. En unos meses vamos a empezar un año nuevo bíblico, un año espiritual. En lo espiritual, el Señor anhela que seamos una casa ordenada, que no estemos destruidos, sin muros, sin puertas, sino que podamos construir y reedificar todo lo que Él ha traído, todo lo que Él ha hecho, para que podamos empezar a estar seguros, para que podamos empezar a ver la manifestación de todo lo que Él tiene para nosotros.
El orden de Dios necesita venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras iglesias, para que Él pueda manifestarse a plenitud en todo lo que Él quiere traer sobre nosotros. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias en esta hora, mi Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado, por lo que tú el día de hoy nos has hablado, Señor. Te pido que tú sigas dando fruto, Señor, de esta palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Sé tú, Señor, el que traiga mayor revelación, Señor amado, a tu palabra, a lo que tú anhelas que cada uno de nosotros, Señor amado, podamos hacer, podamos actuar, nos podamos levantar, Señor, a reedificar, a construir, Señor amado. Todo aquello que está destruido, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que así como despertaste a Nehemías, Señor, despiertes nuestros corazones, Señor, para reedificar conforme tú quieres, Señor, en nuestras vidas, Dios. Todo aquello, Señor amado, que las puertas se han caído, los cerrojos, Señor amado, se han zafado, Señor. Oramos, mi Dios, para que podamos ser lo suficientemente diligentes, Señor, para reconstruir, Señor amado, aquello que tú has formado, que tú has hecho, Señor, y que lo hemos dejado a la deriva, Señor. Señor, no anhelamos, Señor amado, ser, Señor amado, como Eva y como Adán, Señor. Que aunque tú los habías puesto, Señor, en el huerto, un lugar construido por ti, hecho, Señor amado, por tu propia mano, Señor, tan fácilmente entregaron aquel gobierno, aquel lugar que tú habías puesto